Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase. ¿Me escuchan y me ven? Por favor, confirmen. Sí, profe. Bien, gracias. Bien. Vamos a estudiar hoy día los elementos en paralelo para la inductor y para el capacitor en serie y paralelo, cuando tienen energía almacenada. O sea, cómo podemos nosotros representarlos mediante un elemento equivalente. Por ejemplo, supongamos que tenemos 3 inductores con energía almacenada cada uno de ellos y queremos utilizar una sola representación. Entonces, sabemos de que podemos utilizar el inductor equivalente y una corriente almacenada. El sentido de la corriente almacenada, como ya sabemos, tiene que primero establecerse en función de un criterio. Ustedes tienen que determinar o intuir qué sentido tiene. Y si no lo pueden hacer o prefieren continuar desarrollándolo y una vez que obtienen el valor positivo o negativo darle su verdadero sentido, no hay problema. También se puede hacer así. En principio asumamos que está entregando corriente como se muestra en la figura. Esto quiere decir de que las corrientes almacenadas de cada inductor que coincidan con este sentido serán positivas y las otras negativas. Entonces, como en cero negativo la corriente es igual que en cero positivo, automáticamente cuando se cierra el interruptor, el circuito para T mayor o igual que cero va a presentar una energía almacenada equivalente. Además, sabemos de que 1 sobre la inductancia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada inductancia, de cada valor de inductancia. Bien, lo que nos lleva entonces a una suma algebraica de corrientes almacenadas para obtener la corriente I sub 0 equivalente. Como podemos ver, las corrientes I sub 0,1 e I sub 0,3 son positivas e I sub 0,2 negativas en la expresión. Entonces la resultante, si es positiva, implicará de que hemos elegido correctamente el sentido de la corriente total almacenada. Si es negativa, tenemos la opción de darle el sentido correcto, o sea, sería el sentido contrario. Ahora bien, estas corrientes almacenadas van a ser independientes de la corriente I de T. Podrían coincidir si es que nos están solicitando una corriente que justo tiene el mismo sentido que la corriente almacenada. De lo contrario, tenemos que respetar el sentido de corriente I de T que nos están solicitando calcular. ¿Qué pasaría si tenemos capacitancias? En este caso, por ejemplo, están conectadas en serie. 3 capacitores con su valor de capacitancia y energía almacenada que pueden tener diferentes polaridades o iguales. O sea, en general no interesa. Pero sí es importante, nuevamente, considerar de que cuando se cierra el interruptor y evaluamos en cero positivo, o para T mayor o igual que 0, podemos representarla nuevamente a las 3 capacitancias por un capacitor equivalente. Entonces eso nos llevaría a este modelo de circuito en el que tenemos que definir también cuál es el valor de la energía almacenada y cuál es su polaridad. Cuando están en serie, nosotros podemos hallar, por ejemplo, que el voltaje en cero negativo es igual que el voltaje en cero positivo. Podemos calcularlo. O sea, que el comportamiento de estos capacitores en serie, con su energía inicial almacenada cada uno de ellos, va a tener un comportamiento igual, pero esta vez representado por una capacitancia equivalente
con una energía total almacenada que se va a presentar para el circuito en T mayor o igual que 0, o sea, después de que se ha cerrado el interruptor. Sabemos por definición de que en este caso 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la suma de las inversas de los valores de cada capacitancia de estos capacitores. Entonces tendríamos que esta capacitancia equivalente se puede calcular directamente. Con respecto a la energía almacenada, para el caso de circuitos en serie, simplemente la suma algebraica. O sea, la suma algebraica, esto quiere decir de que S0 es igual a, por ejemplo, todas aquellas que coinciden con la polaridad serían positivas, E01 más E03 menos E02. Nuevamente insisto, si es que el valor es positivo, se ha elegido correctamente la polaridad, pero si fuera negativo, es necesario cambiar la polaridad que hemos asumido, para que no arrastren, repito, los valores negativos en estos circuitos con energía almacenada. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien. ¿Puedo pasar de lámina? Confirme, por favor. Sí, profesor. Bien. ¿Qué pasa cuando los capacitores están en paralelo? En este caso, tendríamos nosotros que considerar que para T mayor o igual que 0, el capacitor equivalente va a tener un voltaje. Y lógicamente que este voltaje va a corresponder a la carga total almacenada. Si bien cuando se conectan en paralelo los condensadores todos deben tener la misma tensión, en este circuito lo que estamos haciendo es conectarlos todos independientemente de si han estado trabajando antes o no. Cada uno se ha conectado ya con una carga o una energía almacenada, expresada en volts, se conecta y se cierra el interruptor. Entonces se va a producir un balance de energía y podemos nosotros entonces, para T mayor o igual que 0, representarlo nuevamente por un capacitor y su energía almacenada. Este capacitor, lógicamente, se puede obtener simplemente como la suma de las capacitancias, ya sabemos, cálculo de capacitancia equivalente. Pero para el voltaje almacenado tendríamos que hacer un análisis tomando en consideración el nivel de carga. Sabemos que la carga en una capacitancia es C por B. Y por tanto, la capacitancia equivalente tendrá un nivel de carga que sería la suma de las cargas de cada uno de estos capacitores. O sea, la suma de Q1, Q2 y Q3, donde Q1 y 2 y 3 vienen a ser las cargas individuales de cada capacitor. Bien. Sabemos, lógicamente, con lo que repito acá, que la capacitancia equivalente es la suma de capacitancias y, por tanto, podríamos analizar ahora cómo se comporta el capacitor en cero negativo y en cero positivo cuando hablamos de su nivel de carga. Los niveles de carga siempre están definidos como la condición del voltaje en el tiempo en el cual se está evaluando el capacitor. Por ejemplo, si yo evalúo en cero negativo, como no hay cambio brusco de los niveles de tensión, corriente y carga, entonces la carga que tiene el capacitor en cero negativo es igual a la que se presentaría en cero positivo. Es por esto que si yo calculo la capacitancia equivalente en cero negativo, con su nivel de carga, se va a mantener en cero positivo. Entonces, es como si yo evaluara cada uno de estos elementos en cero positivo, porque es lo mismo, evaluarlo en cero negativo o en cero positivo. Entonces, cuando evaluamos nosotros en cero positivo, tendríamos que
la carga del capacitor 1 es igual a su capacitancia por el voltaje que tiene almacenado, que es S1, ¿cierto? El capacitor 2 igual su carga, sí, será igual a la capacitancia por el voltaje almacenado. Igual forma el capacitor 3 y en consecuencia, si hablamos de un capacitor equivalente, lógicamente que su carga equivalente será igual a la capacitancia equivalente por el voltaje que presenta en cero positivo. Esto nos permite entonces obtener ya el voltaje en cero positivo si relacionamos todas estas cargas. Y para ello utilizamos la expresión 1. Entonces, si le llamamos 2 a todo este conjunto de valores, 2 en 1, tendríamos nosotros que reemplazar y despejar el voltaje en cero positivo, que sería E sub 0. Obtenemos que todas las energías almacenadas en volts de cada capacitor que tengan la misma polaridad que la energía almacenada total, que estoy yo asumiendo con una polaridad como la que se muestra, serán positivas. Y las que tienen polaridad contraria, negativa. Es muy importante entonces que ustedes definan una polaridad para la energía almacenada en el capacitor. Si es que esta resultante es positiva, perfecto. Y si es negativa, simplemente cambian de polaridad. Por ejemplo, en este caso, como el capacitor 1 y 3 tienen energía almacenada con la misma polaridad que la energía total que yo estoy asumiendo se va a obtener, entonces en la relación serían positivas. El producto sería positivo. En cambio, para el capacitor 2, tengo que utilizar un signo negativo. Todo dividido entre la capacitancia equivalente. Entonces, de esta manera, yo obtengo el nivel de voltaje del capacitor equivalente. Entonces, cuando se cierra el interruptor, el circuito presenta una capacitancia equivalente con su energía almacenada. En conclusión, señores, cuando nosotros tenemos entonces inductores o capacitores con energía almacenada, podemos hallar un capacitor y un inductor equivalente con su respectiva energía almacenada expresada en amperes o volts. Para ello tendrían ustedes que tomar en cuenta si están conectados en paralelo o en serie. Dependiendo de esa conexión, ustedes definen el procedimiento para calcular la energía almacenada. En lo relacionado con la capacitancia equivalente y la inductancia equivalente, ya sabemos por definición de hace muchos ciclos atrás cómo calcularla directamente. Entonces, de esta manera, en cualquier circuito, si ustedes tienen estos elementos, pueden hallar una capacitancia equivalente para simplificar la red. O sea, lo que buscamos nosotros con el análisis de los circuitos eléctricos es tratar de que la red sea lo más simple posible para que nosotros podamos aislar el elemento en el que se va a calcular las variables, corriente, tensión y potencia, y hacer que las relaciones matemáticas que obedecen a las leyes que rigen estos circuitos no sean tan complejas. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, señores? Bien, continuamos. El análogo resistivo. Miren, cuando una red eléctrica está constituida por elementos inductivos o capacitivos, o sea, elementos de un solo tipo. Tengo, por ejemplo, un enrejado simétrico, un rombo con elementos capacitivos del mismo valor. O también pueden ser diferentes, pero si es simétrica, del mismo valor, por ejemplo. Todas son capacitancias,
o todos son inductancias. Entonces, cuando yo quiero determinar una de las variables, podría hacer una analogía, o sea, considerar de que estos elementos tienen una relación con un circuito resistivo a partir de encontrar equivalencias entre la variable en el dominio del tiempo en el elemento inductivo capacitivo y la variable en la resistencia. Para ello se utilizan lo que llamamos los circuitos análogos resistivos. O sea, yo una red capacitiva, por ejemplo, la puedo representar por un circuito resistivo en el que el valor de la resistencia de ese nuevo circuito es igual al valor inverso de la capacitancia. Por ejemplo, si tengo una red, todas las capacitancias son de 2 farads, entonces el análogo resistivo, o sea, el nuevo circuito, las resistencias se tendrán el valor de la inversa. Si es 2 farads, será 0,5 ohms. De igual forma, si la red es inductiva, para ese caso vamos a ver la inductancia, ¿no? Puede ser representada por una resistencia cuyo valor es numéricamente igual al de la inductancia. Una inductancia de 5 Henry, entonces en el circuito análogo resistivo mi resistencia será de 5 ohms. ¿Cómo puedo hacer ello? Siguiendo este procedimiento, ¿no? Entonces, por la linealidad de las redes eléctricas, podemos nosotros aplicar el circuito análogo resistivo. Y para ello, seguimos el siguiente, tomamos en cuenta los siguientes aspectos. Primero, hacemos una comparación. Una red original, constituida solamente por capacitancias, en esa red se cumple que una corriente produce una caída de tensión en el capacitor y la corriente es igual a, sabemos, la capacitancia por la variación del voltaje respecto del tiempo. Si analizamos un circuito resistivo para encontrar semejanzas, en un circuito resistivo tendríamos que la corriente I sub R produce un voltaje V sub R de T, ¿no?, cuando circula a través de una resistencia. Y lógicamente la corriente es igual a 1 sobre R por el voltaje que se produce en la resistencia. Entonces, si nosotros queremos que estos dos circuitos sean análogos, vamos a reemplazar el circuito capacitivo por el circuito resistivo, en el cual el valor de la resistencia será igual a la inversa del valor de la capacitancia. En este circuito resistivo, si calculamos la corriente en el elemento R, esta corriente, ¿cómo está relacionada con la corriente en el capacitor? Bueno, tiene el mismo valor. Por ejemplo, si yo tengo un circuito en el que pide la corriente en el capacitor y esta corriente en el capacitor yo la puedo analizar con el análogo resistivo, entonces construyo mi circuito análogo resistivo. Bueno, tengo 5 farads, R será 1/5 ohm. Muy bien. Realizo mis cálculos aplicando toda la teoría de los circuitos resistivos y obtengo que mi corriente es 5T, por ejemplo. Entonces, si la corriente en este circuito resistivo es 5T, en el circuito original también será 5T. Por ejemplo, si la corriente es 2 seno de 3T, en el capacitivo también será 2 seno de 3T. Pero, si me pidieran el voltaje, como el voltaje está relacionado de diferente forma, entonces diremos de que el voltaje V sub R, como podemos apreciar aquí en la expresión, ¿no?, viene a ser la derivada del voltaje en el capacitor. Por tanto, el voltaje que yo calcule en este circuito resistivo tendría que integrarlo para hallar el voltaje del capacitor. ¿Correcto? Entonces, cuando yo construyo el circuito análogo resistivo, voy a calcular corrientes y voltajes.
voltaje en el circuito resistivo, ¿no? Si lo quiero comparar con el voltaje en el circuito capacitivo, tendría que integrarlo. Entonces doy a integrar. Me sale, no sé, 2T, integro 2T. Y esa integral es el voltaje en el capacitor. Pero la corriente que yo calculo en el circuito resistivo va a ser numéricamente igual a la corriente en el circuito capacitivo. Ahora bien, como normalmente tenemos excitaciones en la red eléctrica, entonces tendríamos que ver cómo representamos una excitación independiente en un circuito análogo resistivo. Entonces, nuevamente, si la corriente en el resistivo es igual que en el circuito original, indudablemente que todas las fuentes de corriente, ¿no?, se van a mantener igual como están. Pero las fuentes de voltaje voy a tener que derivarlas, porque el voltaje en el circuito resistivo es la derivada del voltaje del circuito capacitivo. Entonces, si existen fuentes de tensión, por ejemplo, una fuente de tensión de 2 seno de T volts, en el circuito análogo tendría que ser la derivada, 2 coseno de T. ¿Se dan cuenta? Pero si tengo una fuente independiente de 3T, en el circuito resistivo o análogo resistivo también seguiría siendo 3T, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un circuito inductivo? Indudablemente que estos elementos no tienen energía almacenada o están trabajando en estado estacionario mucho tiempo, cualquiera de las dos condiciones. ¿Qué pasaría si yo tengo ahora un circuito inductivo? Por ejemplo, se me ocurre un circuito T inductivo, ¿no? 3 inductancias conectadas en T, o estrella, como quieran llamarle. Muy bien, ¿puedo analizarlo como si fuera un circuito resistivo? Sí. Para ello tendríamos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, si tengo una inductancia y por ella circula una corriente y se produce un voltaje V de T, ese voltaje sabemos que es el valor de la inductancia por la variación de corriente respecto de tiempo. Nuevamente vamos al análogo. En el análogo, el voltaje V sub R es igual a R por I sub R. Muy bien. Esto quiere decir de que si yo quiero convertir un circuito inductivo en un circuito análogo resistivo, tengo que construir un circuito en el que las resistencias tengan el mismo valor numérico que la inductancia. Tengo 3 Henry, en el análogo tendría 3 ohms. Muy bien, ¿cómo analizamos las variables que vamos a obtener? Bien, observamos de que el voltaje en el circuito análogo es igual al voltaje en el circuito original. Nuevamente, obtengo 2 ohms, sobre 2 ohms obtengo 8 volts. Bueno, en el circuito original, el voltaje en el inductor también será 8 volts. Pero la corriente no es igual, porque sabemos que el voltaje es igual a L derivada de corriente. Entonces, el voltaje que yo obtengo en el circuito análogo resistivo, ¿no?, me va a producir una corriente que, si quiero hallar su equivalencia con la corriente del circuito original, tendría yo que integrarla, porque la corriente en el circuito resistivo es la derivada de la corriente en el circuito original. Entonces, cualquier valor de corriente en el circuito resistivo, para llevarla al circuito inductivo, tendría que integrarla. De esta manera, cuando tenemos redes de elementos inductivos o capacitivos, pero no una combinación de ambas, podemos aplicar este criterio o este método del análogo resistivo. Convertirlo a todas resistencias y calcular las corrientes y las tensiones, y luego, respetando estas relaciones, llevarlo al circuito original. Ahora bien, nuevamente, si existen fuentes independientes, tendríamos que trabajar nosotros con el siguiente criterio. Como el voltaje
en el circuito análogo resistivo es numéricamente igual al voltaje del circuito original, esto quiere decir que todas las fuentes de voltaje se van a mantener iguales, no se van a derivar. Simplemente tengo 5 seno de t como fuente de voltaje, en el circuito análogo resistivo seguirá siendo 5 seno de t. Pero si hay fuente de corriente, en ese caso sí. Cuando hay fuente de corriente, yo tengo que derivarlas. Como indica la relación, dice, cualquier corriente en el circuito resistivo viene a ser la derivada de la corriente en el circuito original. Entonces, si yo quiero representar una fuente de corriente en el circuito capacitivo, llevarla al circuito análogo resistivo, tendría que derivarlo. Por ejemplo, tengo T cuadrado, una corriente, una fuente de corriente T cuadrado, entonces la derivo y sería 2T, mi excitación. Ahora, generalmente en estos circuitos análogos solamente trabajamos con circuitos con fuentes independientes, no con fuentes controladas. Pero se podría utilizar también el mismo criterio, pero generalmente se aplica para circuitos excitados con fuentes independientes. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, continuamos. ¿Puedo pasar de la mina? No se olviden de que nuestro examen parcial, que está programado para el día lunes a las 8 de la mañana, va a ser por la plataforma Moodle. Así que, por favor, señores, ese día todos tienen que estar conectados y tener su cámara web. Todos van a tener que encender su cámara. ¿Correcto? Bien. Funciones circulares. Miren, nosotros en los circuitos transitorios siempre vamos a tener actuaciones de interruptores que van a conectar o desconectar fuentes. Muchas veces esa presencia del interruptor con la fuente se puede modelar mediante una fuente cuyo valor está expresado en una función que se conoce como función singular. Y esta función me permite a mí incluir dentro de la información que proporciona el circuito los 3 tiempos de actuación, el 0 negativo, el 0 y el 0 positivo. Entonces, si yo tengo una excitación afectada o representada mediante una función singular, automáticamente sé de que esa excitación trabaja a partir de 0 positivo en adelante. Antes no ha trabajado, salvo que sea una función desfasada en el tiempo, como vamos a ver más adelante. Entonces, estas funciones singulares lo que buscan es representar el comportamiento de una fuente en un circuito eléctrico, pero expresada en el dominio del tiempo. Si usted tiene una excitación de 5 volts, es una función constante. Pero si yo quiero darle una connotación expresada en el dominio del tiempo que se va a presentar en la red eléctrica para un tiempo determinado, entonces uso la notación de la función singular. 5 UDT. Entonces, a pesar de que es constante, me está indicando esa función de que trabaja permanentemente con un valor de 5 para todo el tiempo que yo quiera evaluar el comportamiento del circuito. ¿Se dan cuenta? O sea, de 0 a infinito trabaja esta excitación. Entre las funciones más importantes tenemos, por ejemplo, la escalón unitario.
sea, una función escalón unitario viene a ser un valor constante, ¿no? Que tiene un valor máximo de 1. O sea, tiene su amplitud, es 1, ¿no? Y se puede denotar por los signos, por las letras U de t o U menos 1 de t. O sea, cuando ustedes en el examen vean un valor U de t, 5U de t, automáticamente es una función escalón. Se dice unitaria porque su valor es 1, pero eso precisamente nos permite multiplicarla por el valor de cualquier excitación para obtener la representación de una excitación de cierta magnitud, pero que trabaja a partir de cero positivo o a partir del tiempo de referencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría esta gráfica. U de t es una función cuyo valor es 1 y que actúa a partir de cero positivo en adelante. Antes no ha trabajado. O sea que para todo instante siempre es 1. Por tanto, U de t sería 0 para t menor que 0 y 1 para t mayor que 0. Esta es una función singular que se conoce como el escalón unitario. O sea, cualquier valor constante, por ejemplo, una excitación, una fuente de corriente de 5 amperes, yo la puedo representar mediante una función singular para especificar de que está trabajando a partir de un tiempo determinado. Lógicamente que cuando esté en el circuito, yo tendría que conectarla con la red a través de un interruptor. Vamos a verlo más adelante. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confirmen. Bien. Miren, estas funciones, ¿cómo podemos representarlas en un circuito eléctrico? Cuando yo en la red eléctrica tenga este símbolo, EU de t, automáticamente tengo que entender de que es un voltaje que trabaja a partir de cero positivo en adelante, ¿no? Es una fuente escalón de voltaje de E volts. Muy bien. ¿Y qué cosa está representando esta fuente con la función singular? Está representando a este circuito. El voltaje que aparece en estos dos terminales es una función escalón de voltaje. ¿Por qué? Porque cuando este interruptor, pasa a la posición T sub 0 y T sub 0 es 0, por ejemplo, recién conecta a la fuente. Antes, el voltaje no está presente acá. Entonces, yo tengo de que en 0, antes del 0 positivo, el voltaje es 0, y después del 0 positivo, el voltaje es E. Entonces, para no estar incluyendo dentro de mi circuito eléctrico la presencia de los conmutadores, yo simplemente represento la función singular con, presento la función singular con el valor de la fuente para que se entienda de que esa excitación está trabajando a partir de un tiempo de referencia que es el 0 positivo. Muy bien. De igual forma, para la corriente, supongamos que tenemos una fuente de corriente IU de t. Es una fuente escalón de corriente de I amperes. Quiere decir que esta fuente está representando este efecto. O sea, I sub 0 de t es 0, porque no hay corriente. Pero cuando cambia de posición el interruptor, recién conecta la fuente de corriente. Entonces, para 0 positivo, recién aparece la corriente. En otras palabras, si yo utilizo la fuente IU de t, sé de que su presencia se está dando a partir de 0 positivo en adelante. ¿Correcto? Antes, no.
Ahora, lógicamente que no hay que confundir. En esta representación yo estoy indicando de que la fuente recién va a trabajar en cero positivo, ¿no? Pero cuando yo conecte al circuito eléctrico, tengo que hacerlo a través de un interruptor, ojo. No quiere decir de que una fuente de corriente se represente por un cortocircuito, ¿no? Cuando no trabaja una fuente de corriente es un circuito abierto. Ese es otro enfoque. Aquí simplemente estamos demostrando de que cuando el tiempo es menor a cero negativo, la corriente es cero. Y que cuando se conecta a la fuente recién existe la función escalón de corriente. Entonces, en los circuitos, cuando ustedes tengan este modelo, automáticamente deben considerar de que recién va a trabajar. Ahora, para que no se confunda, vamos a agregarle acá mejor le voy a incorporar, vamos a anular esto. Ahí está, ¿listo? Con eso ya ustedes sabrían que listo. Ahí está. Perfecto. Perfecto, señores. Para una mejor interpretación. Ya. Ahí está. Cuando no trabaja es un circuito abierto. Mejor para que no se confunda. Entonces, siempre que trabajemos con este tipo de situaciones, tenemos que dar esta interpretación. Ahora bien, T sub 0 en este caso es 0. Cuando T es 0, pero podría ser 1 segundo o 2 segundos. Entonces, vamos a tener que desfasar la función y lo vamos a ver en las próximas láminas. T-1, T-2, T-5. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Correcto. Esto lo vamos a ver en un seminario posteriormente. Bien. La función rampa unitario. Miren. Una función matemática que es igual a más t se conoce como la rampa unitaria. O sea, cualquier excitación que es una línea recta y que tiene una pendiente determinada se conoce como la función rampa unitaria. Si nosotros queremos entonces que se considere que va a trabajar a partir de cero positivo en adelante, entonces utilizamos el modelo matemático de la función rampa unitaria, función singular rampa. Esta función se grafica de la siguiente manera. Tenemos que en cero negativo no ha trabajado y recién trabaja en cero positivo. Esto quiere decir de que va a tener una pendiente de 1, por eso se llama función rampa unitaria. Matemáticamente viene a ser la integral de la función escalón unitario, o sea, la que hemos estudiado hace un momento. O sea, la escalón unitario, si la integramos, vamos a obtener la rampa. Y va a trabajar para t mayor que 0 con un valor de t y 0 para t menor que 0. ¿Cómo se puede obtener en el laboratorio si queremos buscarle su representación real? Bueno, yo puedo tener una fuente escalón, un interruptor con una tensión. Cuando se cierra va a entregar una corriente y un voltaje va a ser aplicado a este inductor. Entonces sabemos bien de que este inductor inicialmente es un circuito abierto y la corriente que circula por aquí es una corriente muy pequeña, ¿no? Infinitesimal. Pero nosotros podemos calcularla y decir que si la corriente es igual a 1 sobre L, la integral del voltaje, entonces para un tiempo muy corto podemos decir de que
en ese instante la corriente es la relación E sobre L por T. O sea que E se aplica bruscamente a la inductancia y se divide entre L y se multiplica por T. Entonces, con aproximación podríamos decir que la corriente es igual a E sobre L por T. Entonces es una forma de más o menos obtener esta función rampa en un circuito eléctrico. En conclusión, si nosotros tenemos una fuente con esta denominación, estamos hablando de una excitación rampa. Por ejemplo, me pone U menos 2, 2U menos 2 de T. Significará que es una rampa de pendiente 2. 5U menos 2 de T. Significa que es una rampa de una pendiente de 5. ¿No? Ahora, en algunos textos ya no se utiliza la notación U menos 2 de T, sino T por U de T. O sea, un valor T multiplicado por un escalón, que es lo mismo prácticamente, ¿no? T por U de T. Entonces, bien, ¿alguna pregunta, señores? Pregunta. Continuamos. Señores, ¿están estudiando ustedes o no? Pregunto, a ver, contesten. ¿Qué tal han salido en la primera práctica? ¿Ya tienen su nota? ¿Todavía no tienen nota? Todavía no manda, todavía. Pero, señores, ya estamos a mitad de ciclo. ¿Qué pasa con el profesor? Tiene que pedir su nota, señores, ¿sabes? Porque final de curso... Bueno, nosotros el día del examen parcial ya les he informado. Ese mismo día tiene su nota del examen. ¿No? Por si acaso. Bien. Continuamos. Función impulso unitario. Las funciones impulso, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen una presencia en un tiempo muy corto. Matemáticamente se representa como el área dentro de un rectángulo que trabaja en un tiempo infinitesimal entre 0 negativo y 0 positivo. Para nosotros puede ser un voltaje o una corriente que se está aplicando bruscamente, que aparece y desaparece. Conecta y desconecta. Conecta en un tiempo brevísimo y después desaparece. Entonces, su presencia va a ser evaluada en el intervalo 0 negativo y 0 positivo. O sea que yo voy a tener que antes del 0 negativo no ha trabajado el impulso. Y después del 0 positivo, sí. Se va a denotar como delta de t o U sub 0 de t. Cualquiera de las dos formas se puede denotar matemáticamente. Entonces, si una fuente dice 5 delta de t, es un impulso. Si me dice 5 U sub 0 de t, también es un impulso. Normalmente yo utilizo la notación delta de t. Claro, si aparece por ahí U sub 0 de t porque también es común, usted ya sabe cuál es su interpretación. Esta excitación trabaja simplemente entre 0 negativo y 0 positivo. Y se dice que es impulso unitario porque su valor es 1. Pero si esta función está afectando al valor de una fuente independiente de corriente, por ejemplo, entonces el valor de la corriente, que puede ser 10 amperes, 10 U sub 0 de t o 10 delta de t, automáticamente se ve que esos 10 amperes se están presentando en este tiempo muy corto, de 0 negativo y 0 positivo, por si acaso. Bien. Viene a entonces hacer el impulso, la derivada del escalón. Si yo derivo la excitación escalón, obtengo una excitación impulso. Y
a tomar valores de 0, tanto para t menor que 0 negativo y t mayor que 0 positivo, y 1 para t igual a 0. Y también hay una última función singular que vamos a ver después, que se llama la doble impulso. Si nosotros quisiéramos obtener esto, analizar su comportamiento en un laboratorio, tendríamos que aplicarle una fuente escalón a un capacitor. Si yo le aplico este escalón, sé que el capacitor inicialmente es un cortocircuito. Entonces, recibe una tensión, inmediatamente circula una corriente. Entonces sabemos que la corriente C derivada del voltaje respecto de tiempo. Podríamos calcular en el instante del cierre, y decir que la corriente en 0 es igual a C delta del voltaje aplicado entre delta del tiempo, ¿no? Estamos analizando en un tiempo muy corto, entonces hablamos de deltas. Como delta tiende a 0, entonces C por E, porque en el instante que yo conecto recibo el voltaje E pleno, entonces diré que delta de B es C por E, y cuando delta de T tiende a 0, el valor es infinito. Solamente para explicar el principio que rige a estas funciones impulso unitario. Bien, entonces cuando trabajemos con estas excitaciones, sabemos bien de que su presencia es muy corta, pero eso es más que suficiente para que produzca una carga en el inductor o en el capacitor, como vamos a estudiar en circuitos de primer orden. O sea, si yo le aplico una corriente impulsional a un capacitor, esa corriente impulsional le va a producir inmediatamente una carga que se va a manifestar en 0 positivo, un voltaje subóhmico. Y si se presenta un voltaje impulsional en un inductor, ese voltaje impulsional va a producir una corriente almacenada que se va a presentar luego, que se va a manifestar luego en T igual 0 positivo. O sea, ambas señales impulsionales producen carga en los elementos inductivos y capacitivos, ¿no? O sea, su importancia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? Confirmen. Bien, en este momento vamos a pasar lista, entonces. Vamos a pasar lista. Acuña. Presente, profe. Bien. Caicho. Presente, profe. Cruz. Presente, profe. Dextre. Espinosa. Presente. Flores. Galvez. Presente, profesor. García Romero. Yigo. Ledesma. Machaca. Ledesma, ya. Poma. Presente, profesor. Rafael. Raraz. Presente, profesor. Ya. Rimarachín. Profesor. Perdón. Rimarachín. Ríos. Presente. Ríos. Presente. Ya. Voy a agrandarla. Rivera. Presente, profe. Bien. Riveros. Riveros presente. Roberto. Rosales. Presente. Zacaca. Presente. Salcedo. Presente, profesor. Solari. Presente, profesor. Suica. Ya. Roberto Rodríguez presente.
Tica, Presente, profesor. Torero, Presente, profesor. Vázquez, presente. Yupanqui, Presente, profe. Celada, Presente, profesor. bien. Flores, García, Flores, presente, profesor. García Romero, Flores. Flores. Ya, Flores, presente. García, Diego, Rafael, Pimarachín, Suica. Bien, continuamos. Faltaba la parábola unitaria, muy bien. Bueno, la parábola unitaria es una excitación que toma valores comprendidos entre 0 para t menor que 0 y t cuadrado sobre 2 para t mayor que 0. Viene a ser la integral de la función rampa. O sea, se denota como u menos 3 de t. Entonces, ¿por qué es importante las relaciones que estoy dando de las derivadas y las integrales? Porque muchas veces van a tener ustedes excitaciones compuestas, o sea, una onda que tiene forma de rampa, escalón, parábola, etc. Entonces ustedes van a tener que representarlas analíticamente. Y lógicamente una vez que la han representado como una función en el tiempo, que va a ser un voltaje, una corriente, si es una excitación aplicada a una inductancia o una capacitancia, entonces van a tener que derivarla o integrarla y multiplicarla lógicamente por el valor de la inductancia y capacitancia, ¿no? Entonces en estos casos se ve mucha utilidad estas expresiones, porque si yo tengo que derivar una función escalón, ya sé que su derivada es un impulso. Si tengo que integrar una función parábola, ya sé que es la resultante, si tengo que integrar una función escalón, ya sé que su resultante es una parábola, y así sucesivamente, que son las más comunes. Entonces, estas relaciones nos ayudan en la representación de la expresión matemática de una excitación que tiene diferentes formas. Vamos a verlo con un ejemplo también. Y finalmente tendríamos la función doble impulso unitario, que se caracteriza por producir en el circuito dos valores instantáneos. Uno sería para 0 negativo y 0, y otro para 0 y 0 positivo. Entonces, siempre de amplitud 1. Se denotan como épsilon de t o U1 de t. O sea, el impulso es delta y el doble impulso es épsilon. También viene a ser la derivada de la función impulso. O sea, si yo tengo que derivar un impulso, la resultante va a ser un doble impulso, épsilon de t, que actúa entre 0 negativo y 0 positivo, pero para 0 negativo es 1 y para 0 positivo es menos 1. Para cualquier otro valor es 0, o sea, aparece en ese intervalo de 0 negativo, 0 positivo. Esto quiere decir entonces de que nosotros tenemos funciones singulares que trabajan a partir de 0 positivo en adelante y entre 0 negativo y 0 positivo. Pero ¿qué ocurriría cuando una excitación no tiene una función singular en el circuito? Todas tienen funciones singulares menos una. ¿Cómo nosotros analizamos un circuito con ese tipo de excitación? Vamos a ver al final, ¿no? Ya se van presentando interrogantes. Bien. Muchas veces nosotros tenemos en un circuito que construir la forma de onda o a partir de la forma de onda llegar a su representación matemática mediante funciones singulares, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Pero hay que tomar en cuenta de que generalmente no todas las funciones singulares parten del tiempo de referencia cero, porque precisamente los conmutadores o interruptores pueden estar actuando periódicamente en un circuito eléctrico o simplemente simultáneamente, ¿no? O sea, periódicamente que abre y luego cierra, o simultáneamente, o sea, secuencialmente, perdón. O sea, primero abre un interruptor o cierra un interruptor, luego otro interruptor y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que utilizar funciones singulares desfasadas para representar esos efectos que van a producir. Para ello, tenemos la siguiente teoría. ¿Puedo pasar a la lámina, señores? Bien. Funciones desplazadas en el tiempo o desfasadas en el tiempo. Cualquiera de las dos expresiones es la correcta. Miren, son aquellas que nosotros queremos representar en tiempos arbitrarios. O sea, yo quiero que una fuente trabaje a partir de 1 segundo, o a partir de 5 segundos, o una fuente que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y a partir de cero negativa ya no trabaja. Entonces, para ello tenemos nosotros las siguientes señales. Por ejemplo, si está desplazada un tiempo A con respecto al eje de referencia, se ha comenzado a trabajar el circuito y en el tiempo A aparece una excitación. Entonces, para representar esa excitación, yo tengo que utilizar esta expresión, UT menos A. Por ejemplo, si A es 10 segundos, sería T menos 10 segundos. Si la función nace en el origen, entonces sería T. Cuando T es igual a 0, positivo 1. Antes, 0. Pero si aparece una nueva excitación que trabaja en 10 segundos, entonces esa excitación sería U de T menos 10. ¿No? Quiere decir entonces de que su valor es 0 para tiempos menores al valor A de referencia y 1 para T mayor que A. Entonces, 5 segundos, 0. Menor a 5 segundos es 0. Mayor a 5 segundos es 1. También podría ser el caso de que tenemos una función que nace antes del 0 negativo. Entonces tendríamos que sería UT más A. Esto quiere decir de que ha comenzado a trabajar 5 o 6 segundos antes que todas las demás. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado. Si tengo una opción 5T más 5 segundos, significa que 5 segundos antes de que comience el tiempo de referencia ya ha estado trabajando. Y que continúa después trabajando. Entonces aquí tendríamos nosotros que hacer evaluaciones en 0 negativo y luego en 0 positivo. UT más A sería 0 para T menor que menos A y 1 para T mayor que A. Y finalmente, esta función. U menos T. Siempre que ustedes en el circuito tengan una excitación U menos T, deben interpretar que esa excitación trabaja para T mayor que 0, perdón, T menor que 0, y para T mayor que 0 es nula. O sea, su valor es 1 para T menor que 0 y 0 para T mayor que 0. ¿Cuál es la importancia? Que esta presencia me obliga a evaluar en 0 negativo. La anterior también me obliga a evaluar en 0 negativo. En cambio, esta de acá, no. Bien. Estas excitaciones son las más comunes que van a tener ustedes en los circuitos eléctricos. Por ejemplo, 5U menos T. Ajá. Este está trabajado de menos infinito y en 0 negativo termina de trabajar. Y para 0 positivo ya no actúa. Pero produjo una carga. Si es que hay elementos almacenadores de energía. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿Están comprendiendo la clase, señores? Por favor, confirmen.
Confirmen todos, a ver. Confirmen. Uno nomás, uno ha contestado, los dos, tres. ¿Qué más? Dos. Bien, continuamos entonces. Veamos cómo se construyen estas señales a partir de una gráfica. Bien. Superposición de señales desplazadas. Dado el gráfico, hallar la expresión de la señal. Bien, esta representación, esta gráfica contiene una rampa, luego un escalón, una rampa y en un segundo pasa a ser un escalón, luego cambia a menos 30 y luego se convierte en una rampa. Nosotros, ¿cómo hallamos su valor? Bueno, analíticamente sería este de acá. U menos 2 de t. En la rampa. Y le voy a retirar otra rampa. Y le voy a retirar un impulso. Y le voy a sumar una rampa. Vamos a ver la construcción. Ahí. Miren. Primero tenemos la función f de t. El escalón. Perdón, la rampa. Vamos a dibujar una rampa de 20. 20 sobre 1. Ahí está. Esa es la primera gráfica. La rampa. Ahora quiero que sea horizontal. Entonces le tengo que restar otra rampa, pero que nazca en un segundo. O sea, en un segundo nace una rampa y yo la resto. Entonces tengo que quitarle menos 20 ut menos 1. De tal manera de que 20 menos 0, 20 y así sucesivamente, conforme yo voy restando estas dos rampas, me da un valor constante. Por eso que la resultante es una función escalón. Entonces, le tengo que restar menos 20. Ahora, le resto o simplemente le sumo una rampa negativa, que es equivalente. Una rampa negativa estaría apuntando hacia la parte inferior. Entonces, cuando yo sumo los dos valores, me tiene que dar la constante. Hay dos alternativas, entonces. O grafico como valor negativo la función, o simplemente la resto. Una vez que yo he efectuado esta diferencia, voy a tener que la resultante se va a ir hasta el infinito. Va a ser una rampa que se va a ir hasta el infinito. Pero yo necesito cortarla en 3 segundos. Entonces, si tengo que cortarla, y este es un escalón, tendría que restarle un escalón de 20 más 30, 50. Un escalón de 50 u de t menos 3. Porque tengo que restarle el escalón que recién hace en 3 segundos. Esto quiere decir de que le resto los 50 ut menos 3 y obtendría esta resultante. Ahora el escalón cambió de signo. Ahora el escalón es menos 30. Pero yo no quiero que continúe menos 30, sino a partir de este mismo tiempo, 3 segundos, quiero que ahora se convierta en una rampa. Entonces para ello tengo que sumarle una rampa cuyo valor es 15 u menos 2 t menos 3. O sea, una rampa. Como pueden apreciar ustedes, hemos logrado construir la figura que nos estaban presentando en la lámina anterior. Y hemos también obtenido su forma analítica. Entonces, por ejemplo, si esta excitación es una corriente
que está aplicándose a una inductancia, y yo quiero calcular el voltaje en borne de esa inductancia, entonces será L por derivada de la corriente. Entonces, derivo esta expresión y multiplico por el valor de la inductancia. Derivamos y vamos a encontrar nosotros las respectivas funciones singulares equivalentes. ¿Correcto, señores? ¿Alguna pregunta? Así tienen que trabajar si es que se les presenta un problema de este tipo. Hallar la expresión analítica de la función singular. ¿Preguntas, señores? Bien, regresamos entonces. Profesor, Diga. ahí en la segunda expresión que decía menos 20 u sub menos 2, eso queda representado con la línea horizontal. Esa parte no, sí, puede explicar, profesor. La primera rampa es esta, 20. Ahora yo quiero que se vuelva una horizontal, un valor constante. Le resto la misma rampa pero desplazada. Ahora esta rampa nace en un segundo. Entonces, si yo resto las dos funciones, lógicamente que recién se afectaría a partir de 20, ¿no? Cuando es un segundo, 20 menos 0, 20. Aquí será, supongamos, 21 y acá será 1. 21 menos 1, 20. Aquí será 22 y acá 2. 22 menos 2, 20. Siempre va a ser 20. Una línea recta. Hacia infinito. A donde cualquier valor que tome la primera rampa, como se le está restando otra de igual valor, pero que ha nacido después de un segundo, me va a entregar un valor constante. ¿Esa era la pregunta, señor? Ah, ya sí, profesor. Ya Bien. comprendí. Sí, entonces ya, ahora yo quiero convertirle en un valor negativo. Si esta es una rampa de 20, la primera diferencia sería restarle 20. Si yo le resto 20, se hace 0. Pero ahora quiero que sea menos 30. Entonces ya no le resto 20, sino tengo que restarle 30 más. En total le tengo que restar menos 30. Menos 30 más 20, menos 50, perdón. Entonces, eso, ahí está, ¿no? Los 20 y los 30. Pero, como estamos pidiendo de que ahora se convierta en una rampa, entonces en este punto, con este punto superior, le sumo yo una rampa de 15, perdón, 15. Ahí está, ¿no? Y se acabó. Ya está la forma, ¿no? Ahora, si yo quisiera derivar, ¿no? Ya, entonces ya tenemos esta gráfica. Ahora derivamos. Si derivamos, tendríamos la derivada de una rampa es un escalón. Sería 20 UDT menos 20 UDT. La derivada de un escalón es un impulso, 50 delta de t menos 3. Y la derivada de una rampa nuevamente es otro escalón. Entonces tendríamos esta función. Es la derivada. ¿Qué tendría esta gráfica? ¿No? Esa es la gráfica. Entonces, la derivada de esta excitación sería esta otra. Es un voltaje, una corriente, este es un voltaje. Podría también hallar la integral de esta función. ¿Cuál es la integral de una función escalón? Perdón, rampa de un escalón, de otra rampa. Entonces tendría yo que representar la forma de onda que ya sabemos son parábolas, impulso, rampa, etcétera, ¿no? Ahora, indudablemente de que la derivada, si la graficamos, la primera es 20 UDT. Ahí está. 20. Luego, le resto 20, se hace 0. Luego,
le resto un impulso de 50. Ahí está el impulso. Y luego le sumo una rampa por un escalón de 15. Bueno, más abajito. Aquí me faltó bajarlo un poquito. ¿Eh? Ahí está. 15. O sea, estoy graficando la derivada de la excitación. ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, señores? Señal acá. Listo, ahí está mejor. Ahí está. Más o menos. 15. Entonces, de esa manera ustedes tienen que trabajar cuando tengan excitaciones representadas por funciones singulares. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Puedo continuar? Bien, retornamos entonces a esta parte de acá. Listo. Bien. Vemos ahora cómo podemos entonces interpretar el comportamiento de estas excitaciones al análisis. ¿Qué pasa cuando tenemos una excitación de una fuente de voltaje afectada por una función singular? Entonces, ¿cómo tengo que analizar el circuito? ¿Y cómo analizar un circuito si tengo excitaciones sin funciones singulares? Porque se van a presentar esos casos. Un circuito eléctrico, tengo una fuente de tensión de 10 volts, pero no tiene función singular. Y en ese mismo circuito tengo una función, una excitación de tensión también con una función singular. Supongamos que todas sean escalón, que son las más comunes. Entonces, para eso tenemos que tomar en cuenta la siguiente interpretación. Por ejemplo, si tengo yo una excitación tipo escalón de voltaje, entonces, por ejemplo, esta de acá, tengo esa excitación. En el circuito, cuando tenga esta excitación, yo simplemente debo considerar de que va a trabajar a partir de cero positivo en adelante. No me está produciendo ningún efecto en la red, porque en cero negativo no ha trabajado. Entonces, si yo tengo inductancias, capacitancias con resistencias, no estoy obligado a calcular las condiciones en cero negativo, porque no tiene sentido. Salvo de que la inductancia y la capacitancia se incorpore a la red, pero ya con una energía almacenada. Si me dicen una inductancia y me indican 3 amperes, entonces yo sé que en cero positivo va a presentar una fuente de corriente de 3 amperes. Pero esta fuente no le va a producir ninguna carga adicional. Pero si tenemos nosotros ahora esta excitación EU menos T, implica de que esta fuente ha trabajado desde mucho tiempo atrás y justo antes de que comencemos a evaluar el circuito, deja de trabajar. Esto implica de que yo debo calcular la energía que ha producido en los elementos almacenadores de energía. O sea, tengo que evaluar el circuito en cero negativo, obligatoriamente. Por ejemplo, puedo tener una inductancia que cuando yo la conecto a la red, en cero positivo tiene una energía almacenada de 5 amperes. Pero como tengo esta excitación, también tengo que considerar de que va a producir una carga adicional.
Si no tienen energía almacenada ninguno de los elementos, entonces en cero negativo tengo que ver si es que el inductor tiene circulando una corriente a través de sus terminales, porque es un cortocircuito, o si es el capacitor el que tiene un voltaje en sus terminales. Si esta fuente produce un voltaje en los terminales del capacitor y una corriente en los terminales del inductor, significa de que le está produciendo una carga. Esa carga se va a manifestar a partir de cero positivo en adelante. ¿Correcto? Entonces es importante hacer la evaluación. Ahora, esta fuente ya no trabaja. Esto quiere decir de que tengo que reemplazarla por un cortocircuito. Bien. Esta otra fuente, si no ha trabajado, la tengo que representar por un cortocircuito. Bien. ¿Qué más tenemos? El impulso. Si tenemos un voltaje impulsional, esta fuente, perdón, antes, el impulso, esta fuente, estoy hablando mal. Esta fuente E no es un impulso, es una fuente independiente sin excitación, sin representación de función singular. Es una excitación que se aplica a la red, pero que actúa desde hace mucho tiempo y tiene una discontinuidad entre cero negativo y cero positivo y luego continúa trabajando. Esa es una de las características de las excitaciones que no tienen funciones singulares. O sea, tengo todas estas dos excitaciones y me agrega esta otra en el circuito. Entonces, esta excitación se tiene que analizar de la siguiente manera. Antes del cero negativo ha estado trabajando. Entonces, al igual que la función EU de U menos T, ha producido una carga. Entonces tengo que calcular la carga que produce esta fuente. Y luego vuelve a trabajar a partir de cero positivo en adelante. O sea, no la desactivo. Entonces, cuando ahí tenemos estas dos excitaciones, por ejemplo, yo estoy obligado a calcular la energía que ha producido esta fuente en los elementos almacenadores. En cero negativo tengo que hacer la evaluación. Y luego, en cero positivo, yo voy a tener que estas dos fuentes van a seguir actuando. O sea, actúa EU de T y E. Pueden estar en serie, pueden estar en cualquier ubicación dentro de la red, pero para cero positivo trabajan las dos fuentes. En cero negativo trabaja solamente la fuente independiente E. La fuente menos T también trabaja en cero negativo, desde antes de cero negativo. Y el impulso solamente trabaja entre cero negativo y cero positivo. Esto quiere decir que si yo tengo las cuatro fuentes en la red, en un circuito eléctrico tengo cuatro fuentes. La fuente escalón trabaja de cero positivo en adelante. No me interesa mucho su efecto porque no produce carga. La fuente menos T ha producido una carga. La fuente E ha producido otra carga. Cuando yo evalúo esta fuente independiente E, y también existe la fuente E menos T, las dos fuentes tienen que estar actuando en ese momento. Las dos fuentes, y hay que ver qué efecto producen esas dos fuentes sobre la inductancia y la capacitancia. La carga que van a producir en estos elementos se va a manifestar en cero positivo. Pero en el intervalo cero negativo, cero positivo, que es una discontinuidad también para la fuente impulso, la fuente de tensión E, trabaja el impulso. Y este impulso produce una carga en el inductor o en el capacitor si es que circula o aparece un voltaje impulsional o una corriente impulsional en los bornes de estos elementos. Entonces, la carga que va a producir es una carga instantánea. Bruscamente se carga el inductor, bruscamente se carga el capacitor. Esa carga, señores, se va a manifestar en cero positivo en adelante. Por tanto, si ya estos dos elementos han producido carga, tengo que sumarle a la carga que produce el impulso. La suma es algebraica.
¿Por qué? Porque va a depender de qué sentido de corriente y qué polaridad de tensión producen cada uno de estos elementos. De repente la fuente menos T produce una corriente que va desde el borne A hacia B. Está conectado el inductor entre A y B. Y la otra fuente E produce en sentido opuesto. Entonces la resultante es la que me va a definir el sentido de la corriente almacenada en el inductor. Esta corriente que produce el impulso de tensión me va a definir también un sentido de corriente. Si coincide con los anteriores, se sumará, y si son sentido opuesto, se restarán, y debe predominar el de mayor valor absoluto. ¿Se dan cuenta? O sea, tienen que comenzar ustedes a hacer evaluaciones y a sumar energías almacenadas dependiendo de qué fuente exista. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Bien, voy a pasar a la siguiente lámina. Para el caso de las fuentes de corriente, sucede algo muy parecido. Por ejemplo, si tengo una excitación de corriente UDT, bueno, automáticamente su presencia es a partir de 0 positivo en adelante. 3 amperes. No ha producido carga en ningún elemento porque en 0 negativo la corriente es 0. Es un circuito abierto en 0 negativo. Y en 0 positivo, sí. Ahora, en el caso anterior que estábamos viendo, ojo, me olvidaba de comentarles, el impulso trabaja entre 0 negativo y 0 positivo para el voltaje. En 0 negativo es un cortocircuito. Y en 0 positivo es otro cortocircuito, por si acaso. O sea, la fuente de tensión impulsional, cuando deja de trabajar, se representa por un cortocircuito. En este caso estamos trabajando con fuentes de corriente. Entonces, la fuente de corriente, antes en 0 negativo es un circuito abierto. Y en 0 positivo aparece la excitación de corriente. Cuando es menos T, de igual forma que en el caso anterior, en 0 negativo ha estado trabajando, llega a 0 negativo y ha estado trabajando desde mucho tiempo atrás. Esto quiere decir de que en el circuito puede haber producido una carga en un inductor o un capacitor. ¿Correcto? Una vez que yo evalúo ahora en 0 positivo o para T mayor igual que 0 al circuito, esta fuente se desactiva y se representa por un circuito abierto. No trabaja. Cuando tenemos la fuente de corriente que no está afectada por una función singular, en este caso se tiene que entender de que trabaja antes de 0 negativo. Está excitando el circuito y produce una carga. Y luego vuelve a trabajar a partir de 0 positivo en adelante. Entonces, si ha producido una carga, yo tengo que ya incluirla en el circuito para T mayor que 0. Sigue trabajando. Como pueden apreciar ustedes, estas dos excitaciones representan a la excitación sin función impulso, sin función singular, ¿no? Por ejemplo, cuando yo evalúo antes de 0 negativo es como si fuera menos T. Y cuando evalúo de 0 positivo en adelante es como si fuera U de T. Y la función impulsional. El impulso de corriente. En 0 negativo y 0 positivo aparece el impulso de corriente. Entonces, esta función impulsional va a hacer de que en el circuito circule una corriente impulsional. ¿Eh? Circula en ese instante muy corto de tiempo, microsegundos, qué sé yo, milisegundos, circula un impulso. Y ese impulso, cuando pasa a través de una resistencia, produce un voltaje impulsional. Cuando esa corriente atraviesa a un capacitor, le produce una tensión impulsional. Cuando el voltaje impulsional que se ha producido en cualquier parte del circuito afecta a la inductancia, en T igual 0, negativo, o 0 positivo que diga,
le va a producir un impulso, le va a producir una carga. Entonces, siempre las excitaciones impulsionales, como solamente trabajan entre cero negativo y cero positivo, van a ser la única fuente de alimentación del circuito resistivo. Como consecuencia de ello, las corrientes y los voltajes que aparecen son impulsos. Impulso de voltaje, impulso de corriente. Y repito, si hay un voltaje de impulso en los terminales del inductor, le produce una carga que se manifiesta a partir de cero positivo en adelante. Si estos impulsos producen una corriente impulsional a través del capacitor, entonces le va a generar una tensión almacenada que se manifiesta en cero positivo en adelante. Te dirán, y profesor, ¿y cómo entonces yo represento al inductor y al capacitor justo cuando trabaja el impulso? Cuando trabaja el impulso, el inductor y el capacitor se representan como si estuvieran en cero positivo. ¿Correcto? Siempre. O sea, yo analizo cero negativo y cero positivo, el inductor es un circuito abierto y el capacitor es un cortocircuito. Entonces, el voltaje impulsional y la corriente impulsional que se presenta en ellos produce una carga que se manifiesta en cero positivo en adelante. Una vez que ha actuado el impulso, desaparece como excitación. Entonces, es un circuito abierto. Desconecto la fuente. Antes también es un circuito abierto. Por ejemplo, si yo hubiera tenido solamente dos excitaciones, esta fuente de corriente con este impulso, yo tengo que evaluar en cero negativo, antes de cero negativo, porque está trabajando esta fuente y produce una carga. Supongamos en la inductancia le produce una carga. Ahora, entre cero negativo y cero positivo siempre hay una discontinuidad para las fuentes independientes que no tienen excitaciones singulares, funciones singulares. Entonces, trabaja el impulso. Pero este impulso es capaz de producir también una carga en el inductor si es que genera un voltaje impulsional en sus bornes. Entonces, ¿qué voy a tener? Que produce una carga de corriente y, como ya tengo otra carga de corriente producida por la fuente independiente sin excitación, o sin función singular, perdón, tendría que sumar algebraicamente las dos corrientes. Si es que tienen el mismo sentido ambas, se suman, lógico, y si tienen sentido opuesto, se restan. Por eso yo hablo de suma algebraica, porque el signo tiene un rol muy importante. Si yo me equivoco y simplemente sumo sin considerar que tiene sentido opuesto, polaridades contrarias, entonces estoy partiendo mal en la solución de mi problema. Mis condiciones iniciales van a estar erradas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de trabajar con este tipo de excitaciones. Entonces, cuando usted tenga un circuito eléctrico, como lo vamos a ver en el seminario, lo vamos a hacer, bueno, yo no creo que no vamos a decir en la casa a tiempo, ustedes van a tener que analizar siempre un circuito en cero negativo. ¿Por qué? Porque se pudo haber producido una carga. El cero negativo significa de que cuando yo evalúo un circuito, este ha estado trabajando desde un tiempo muy lejano y el cero negativo es un comportamiento en infinito para el elemento almacenador de energía. Cuando yo evalúo en cero negativo, el inductor es un circuito cerrado y el capacitor es un circuito abierto. Entonces, si en esos terminales hay voltaje o hay corriente, entonces se está produciendo una carga. ¿Correcto? Ahora bien, si yo evalúo el cero negativo y por esa forma de conexión no hay posibilidades de que circule una corriente por el inductor o un voltaje que aparezca en el capacitor, entonces, por más de que haya estado trabajando la excitación, no se ha cargado el elemento. Entonces, yo no debo incluir ninguna carga en ellos. O sea, hay que tener mucho cuidado. El hecho de que existan excitaciones que están trabajando antes de cero negativo no implica necesariamente de que hayan producido cargas. Va a depender de la configuración de la red. De repente tengo, por ejemplo, un inductor y un capacitor en serie. Tengo una resistencia, un inductor y un capacitor en serie y alimentados por una excitación.
Bueno, en cero negativo está el capacitor a circuito abierto, el inductor de cortocircuito, pero no hay corriente, porque están en serie. Pero podría haber voltaje. De repente hay voltaje que aparece en los bornes del capacitor. Entonces, en estos dos elementos solamente se cargaría el capacitor y el inductor no. Por eso que, repito, la presencia de una excitación, cuando se evalúa en cero negativo, no implica necesariamente de que los elementos se carguen. Ahora bien, si nosotros tenemos entonces circuitos con estas funciones singulares, ustedes deben inmediatamente imaginarse de que son interruptores que lo están conectando. Acá hay un interruptor que está conectando a la fuente de corriente a partir de cero positivo en adelante. Si tengo este impulso, tengo un interruptor que conecta bruscamente, normalmente los impulsos son excitaciones que obedecen a la conmutación, al proceso de conmutación de un interruptor que pasa basculante, se dice cuando se mueve de A hacia B. Tiene 3 terminales y en uno de ellos está conectado el circuito, los otros 2 están en el aire. Entonces, paso de A hacia C, pero cuando paso de A hacia C, toco B, que se encuentra en el medio. Busco. Esa acción se conoce como impulso. El interruptor o conmutador pasa de una posición a otra y en el camino toca un borne que produce una circulación de corriente o un voltaje en cualquier elemento. Entonces, a esa representación se le llama la señal impulso. Entonces, con estos dos casos que hemos visto, señores, yo quiero que se los memoricen muy bien y que los valoren, porque son importantes para calcular las condiciones iniciales. El próximo capítulo que vamos a estudiar trata de los circuitos transitorios de primer orden. No se trata de un estudio matemático. Usted dirá, ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden. No, señores. Las matemáticas para este curso son unas herramientas. Y esas herramientas no sirven si nosotros no utilizamos la información correcta. Entonces, van a haber dos condiciones, 0 e infinito, que son las que me van a permitir evaluar la respuesta. Mi ecuación diferencial tiene una respuesta coherente, es correcta, tiene que cumplir la evaluación en 0 y la evaluación en infinito. O sea, ustedes cuando encuentren una solución matemática, tienen que evaluar que cumpla las condiciones iniciales, porque si no cumple, entonces hay un error. Por eso de que para calcular las condiciones iniciales, si es que hay estas excitaciones, yo tengo que evaluar en 0 negativo, para calcular la corriente y la tensión en 0 positivo. Pero si el inductor ya trae energía almacenada, bueno, yo tengo que considerar nuevamente, ¿hay alguna excitación que está trabajando en 0 negativo? Si no la hay, trabajo solo con la energía que traen los inductores y capacitores. Pero si hay estas excitaciones, tengo que ver si hay un aporte. El aporte o se incrementa o disminuye los valores que traían como energía almacenada. Todo ello ustedes tienen que analizar en un circuito eléctrico. Ahora, hay un método que vamos a estudiar y que viene a ser Laplace, pero no Laplace que ustedes están estudiando de matemáticas, que se utiliza para solucionar ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial se soluciona por Laplace. No, nosotros trabajamos con los circuitos transformados en Laplace, en el dominio de S. O sea, así como hemos estudiado el análogo resistivo, ¿no?, en el que evaluamos un circuito inductivo capacitivo a través de una resistencia, con Laplace nosotros representamos un circuito mediante elementos que se conocen como las impedancias de Laplace. O sea que es un circuito básicamente, llamémosle resistivo entre comillas, porque todas son impedancias, y estas impedancias me permiten obtener corrientes y tensiones expresadas como
una relación algebraica. Y luego le aplicamos la inversa para llevarlas al dominio del tiempo, ¿no? Es un método que se emplea mucho cuando los circuitos son de mucha complejidad. ¿Y qué rol juegan estas fuentes? Todas estas excitaciones se van a representar mediante las transformadas de Laplace funcionales. Por ejemplo, esta corriente sería I sobre S. Un impulso sería simplemente I, ¿no? Pero Laplace se aplica a partir de 0 positivo en adelante. Y además incluye a las funciones impulsionales. Esto quiere decir de que si en el circuito yo tengo una función I1 menos T, estoy obligado a calcular la condición inicial para modelar mi impedancia con su energía almacenada. Ojo, ¿no? Entonces, por eso que yo insisto mucho, las condiciones iniciales de la evaluación en 0 positivo y en 0 negativo son muy importantes para poder encontrar correctamente la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? ¿Han comprendido la clase, señores? He tratado de hacer una explicación bastante clara para que ustedes lo comprendan bien. ¿Preguntas? Bien. Profesor, esta información también la podemos encontrar en los libros, ¿no? Sí, sí. Para funciones tienen en el Dorf, tienen en el Johnson y también está en el Puello. En el Puello hay mucho de funciones singulares, que les di el primer día de clase en las referencias bibliográficas, el Puello, circuitos eléctricos. Tiene como 2 capítulos de este tipo de excitaciones. Pero en este texto utiliza la nomenclatura que ya les he mencionado, UDT, delta DT, éxilo DT, y las rampas la denotan como TUDT, pero es lo mismo. Y están las excitaciones, todas estas cosas, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? No, el examen parcial viene hasta OPAN, ¿no? O sea, potencia, fuentes, mallas, nodos, teoremas y OPAN. Este capítulo viene para el examen final, ¿no? Y para las prácticas que ven más adelante. O sea, el OPAN es el capítulo 3, ¿no? Este es capítulo 4, primer orden 5, segundo orden 6 y corriente alterna 7, sí. No, este no se considera para el examen parcial, por si acaso. Bien, ¿alguna otra pregunta, señores? Bien, entonces de aquí nos estaríamos comunicando el día lunes a la misma hora y prepárense para el examen parcial. No me queda más que desearles una feliz Navidad, que le vaya muy bien a todos ustedes, no salgan, no se diviertan, estamos en cuarentena, así que cuídense mucho, tan jóvenes todavía, tienen toda una vida por delante para gozar de la vida. Ahora hay que cuidarse mucho. Bien, señores, entonces con esto ya damos por concluida la clase y nos estamos comunicando el día lunes. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Ok, gracias, señores. Comunicamos el día lunes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz Navidad. Feliz Navidad, profe. Gracias. Profesor. Gracias. De igual manera, gracias. Gracias.